¿Sabes qué está pasando en Palestina? Te cuento los 3 puntos clave para entenderlo bien. Vamos por partes. Empecemos por lo que pasa en el barrio de Sheikh Jarrah. ¿Por qué se habla de este lugar? Sheikh Jarrah es un barrio en Jerusalén Este en el que habitan desde hace unos 70 años unas 28 familias palestinas. Se les ubicó en ese barrio en 1956. En realidad eran desplazados que se habían quedado sin casa tras 1948, es decir, el año que inició el Nakba o el desastre, como dicen los palestinos, que es el año en que se fundó el Estado de Israel y cientos de miles de palestinos tuvieron que abandonar sus casas o fueron desplazados de ellas en el resto del territorio histórico palestino. Allí en ese barrio han podido vivir unas cuantas familias de aquellos que se quedaron sin hogar, pero parece que la historia de despojo para ellos se repite. Desde principios de mayo, una sentencia israelí pide el desalojo de 75 palestinos que viven allí. Pues para entregar sus casas a una asociación de colonos judíos ligados a la extrema derecha que han promovido esta demanda para quedarse básicamente con las casas de los palestinos. ¿Se te hace imposible que pueda pasar algo así? Pues no son los únicos. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, al menos otros 1000 palestinos están a la espera de saber si son despojados de sus casas en Jerusalén Este. Y bueno, también pasó que este grupo de colonos que quieren esas casas se la pasó semanas antes de la sentencia asediando a los palestinos que viven allí para que salieran de sus casas. ¿Viste esta escena? You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No se trata de una disputa inmobiliaria en cualquier ciudad. Se trata de un plan de despojo que lleva Israel desde hace años para intentar echar a los palestinos que viven en Jerusalén. Tras asistir a la enésima sentencia que pide el desmantelamiento de casas palestinas para entregárselas a los colonos y a las manifestaciones de israelíes radicales que se pasean por Jerusalén reivindicando toda la ciudad para el Estado judío, muchos palestinos salieron a manifestarse en defensa de las familias de Sheikh Jarrah. Al final la tensión se fue elevando, hubo disputas callejeras entre palestinos e israelíes y cuando las disputas subieron de tono, la policía israelí intervino contra las manifestaciones palestinas. Y llegamos así al punto 2. ¿Qué tiene que ver todo esto con la represión policial en la mezquita de Al-Aqsa? Para empezar, la mezquita de Al-Aqsa está en el casco antiguo de Jerusalén, en la explanada de las mezquitas, a 2 kilómetros del barrio de Sheikh Jarrah. Pues resulta que el caso de Sheikh Jarrah sembró una tensión social en la zona que se sumó, o más bien desbordó, las reivindicaciones palestinas de los habitantes de Jerusalén Este. Muchas de ellas de hace años atrás y otras recientes de estos días. Una de esas protestas que fueron claves ahora fue la colocación de un bloqueo policial en la puerta de Damasco, que da entrada al casco viejo de Jerusalén para los palestinos. Para entender esto tenemos que saber que el casco viejo de Jerusalén, el que sale en las postales, el de la muralla, se divide en 4 barrios: el musulmán, el judío, el armenio y el cristiano. La puerta de Damasco es el principal acceso al barrio musulmán y desde ahí se puede acceder a la explanada de las mezquitas, donde está la cúpula de la roca o la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más importante para los musulmanes en el mundo. El problema es que la policía israelí bloqueó el acceso por la puerta de Damasco en pleno mes de Ramadán. La mayoría de palestinos son musulmanes y acuden allí a rezar durante el mes del Ramadán. Bueno, recapitulemos que ya tenemos muchos ingredientes. Manifestaciones por los desalojos en el barrio de Sheikh Jarrah. Protestas por la dificultad de acceso al lugar de culto palestino. Ultras israelíes pidiendo dar un paseo por la explanada de las mezquitas para celebrar el desfile del Día de Jerusalén, que es básicamente el día de 1967 en que los israelíes celebran que ocuparon la parte árabe de la ciudad. Estos ultras también reivindican construir un templo judío en plena explanada de las mezquitas. Incluso hubo un suceso extraño en el que un colono israelí atropelló a una serie de palestinos que a su vez lo apedrearon. Bueno, un caos. Y claro, todo esto junto puso la tensión al límite. Y no vamos a decir que la tensión al límite no sea bastante normal en la zona, pero la noche del 9 al 10 de mayo, con la intervención policial israelí en la que lanzó gases lacrimógenos, pelotas de goma, bombas de ruido a los feligreses que estaban en la mezquita, ahí fue un punto y aparte. El saldo de la intervención en la explanada y en la mezquita de Al-Aqsa fue de 300 palestinos heridos, 600 si se cuenta desde 3 días antes, cuando empezaron las protestas en la puerta de Damasco. ¿Y por qué esta vez es más importante o diferente? Porque se trata de la ola de disturbios más grave desde la segunda intifada, que fue entre 2000 y 2005. Y así llegamos al punto 3. Gaza, el otro territorio palestino que está cercado por Israel desde hace 14 años y aislado de Cisjordania a kilómetros al sur. ¿Qué tiene que ver Gaza en todo esto?
Después de este ataque de la policía israelí contra la mezquita de Al-Aqsa, este lugar sagrado para los palestinos musulmanes, un brazo armado de Hamás que gobierna de facto en Gaza lanzó cohetes contra Jerusalén, algo que puso las cosas aún más tensas porque no se activaba la alarma del escudo antimisiles de Israel desde 2014 en Jerusalén. Esos cohetes primeros del día 10 en realidad no causarán daños personales, pero Israel aplica la política de mano dura. Y obviamente desde ese mismo día comenzó una serie de bombardeos contra la Franja de Gaza que hasta el momento llevan un centenar de muertos, más de 15 de ellos niños. Y a partir de ahí la violencia se desató aún más. Hamás respondió con el lanzamiento de más cohetes que finalmente mataron a 7 personas y además llegaron hasta Tel Aviv como habían prometido. Por su parte, Israel intensificó los ataques y en el segundo día ya había realizado más de 500 bombardeos sobre Gaza. Además, ahora prepara una intervención militar terrestre dentro de la franja. Esto quiere decir meter a los soldados, tanques, cuerpo a cuerpo contra la población de Gaza. Y dicho todo esto, lo que hay que entender: ¿cómo es posible que unas manifestaciones por el desalojo de unas casas de palestinos en Jerusalén acaben con todo esto? La respuesta está en la pregunta. Jerusalén. Sin duda, uno de los pilares del conflicto por los que palestinos e israelíes no alcanzan la paz. La ONU declaró en 1947 que esta ciudad sería territorio internacional y que la administración quedaría la de la parte oeste de los judíos y la de la parte oeste para los árabes. Aunque luego Israel no respetó que esto fuera así. En el 67 ocupó militarmente la parte árabe y en el 80 oficializó esa anexión. Israel pretende que Jerusalén sea su capital única e indivisible. Y los palestinos solo que Jerusalén este sea la capital de su futuro Estado. Esta política de limpieza étnica que pretende terminar con los palestinos dentro de Jerusalén en realidad la lleva practicando Israel años y años y la comunidad internacional le pide que frene con estas acciones. Aunque no parece que hayan convencido al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y sigue habiendo una política de despojo y desgaste para los pobladores palestinos de Jerusalén. De hecho, Netanyahu ha declarado después de todo esto que apoya el desmantelamiento de las casas de Sheikh Jarrah. Es una sentencia que de momento está paralizada por el Tribunal Supremo de Israel debido a todos estos acontecimientos. Respecto a la reacción de Gaza de haber lanzado cohetes contra el territorio israelí, Netanyahu también ha declarado que aumentará e intensificará las acciones militares contra la población gazatí. En estas operaciones suele utilizar la política de 1 por cada 100 muertos. A esta operación la ha llamado Guardianes del Muro, en clara referencia a Jerusalén. Y Hamás, por su parte, tampoco parece querer frenar el lanzamiento de cohetes, que esta vez sí han llegado hasta la capital de Israel, Tel Aviv. Tan encendidos están los ánimos que las reyertas incluso están llegando dentro de las ciudades de Israel, algo que no suele pasar. Se dan entre ciudadanos judíos y ciudadanos palestinos e israelíes, que son aquella población palestina que vive entre los ciudadanos israelíes porque en su día no fueron expulsados de esa parte del territorio. La conclusión es que esta olla a presión tiene una mecha llamada Jerusalén. Y el mensaje parece claro. Israel, que hasta ahora solo cuenta con el apoyo de la anterior administración de Estados Unidos para hacer de Jerusalén su capital única, parece que va a defender con mano de hierro cualquier intento palestino de frenar sus planes. Y los palestinos, por su parte, parece que no están dispuestos a ceder ni un milímetro más de Jerusalén. ¿Entiende ya un poco más de todo esto?